Bien, oremos. Padre Santo, damos gracias por esta tarde, una vez más, de poder juntarnos así de esta forma y estudiar juntos tu palabra. Pido tu bendición sobre este tiempo que tenemos juntos y ruego, Padre, que nos enseñes por tu palabra. Gracias, Padre, por la lluvia también que tenemos y gracias que podamos estar juntos de esta manera sin tener que salir a estar en la lluvia. Ahora pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy en Apocalipsis 8 y para volver a ponernos en el contexto, recuerdo que los capítulos 4 y 5, Juan ve esta escena celestial, el trono con los 24 ancianos, los 4 seres vivos que están adorando a Dios, y ve un libro sellado, pero nadie es digno de abrir este libro hasta que se presenta el Cordero, el León de Judá, y él es el único digno, pero cuando empieza a abrir los sellos, vemos en el capítulo 6 que cada uno de los 6 sellos es parte del juicio de Dios contra la tierra. Y nosotros estamos en este contexto hablando de la última semana profetizada por Daniel, la semana número 70, en que después de todo lo que ocurre, los últimos 7 años que vendrá sobre la tierra, y entonces primeramente vemos 4 sellos que tienen jinetes y caballos, que vienen cada uno representando un aspecto de esta gran tribulación, primeramente la victoria de Anticristo y la paz que trae al principio, pero a continuación tenemos violencia, hambre y luego muerte que vienen y después en el quinto sello vemos esta escena debajo del trono que es muy importante porque vemos que personas que han muerto en la tierra están presentes con el Señor, están conscientes del Señor, pero están esperando a la vez ese momento de resurrección. Y entonces los sellos terminan con esta explicación en el capítulo 7 sobre esos que están debajo del altar. Estos son primeramente, pues es el fruto de los 144,000 que son sellados por Dios, que salen por toda la tierra para ser un testigo, o sea, para ser testigos de Dios. Y luego a continuación vemos esa gran multitud que entendemos que son todos los que han confiado en Cristo por medio de estos 144,000, algunos de los cuales han dado su vida y son los que estaban debajo del altar. Pero cuando se abre el último sello, esto es donde nos encontramos hoy con Apocalipsis capítulo 8 y leeremos primeramente para empezar los versículos del 1 al 13. Muy bien, pues vamos a entrar en esta sección, voy a hacerlo un poquito más grande, así creo que se verá bien en la pantalla y vamos a leer primeramente los primeros 5 versículos. No sé si tenemos a alguien que lo puede ver bien en la pantalla y quisiera leer para nosotros. Vale, si quieres yo. Perfecto. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, vamos a parar ahí y ya recoge el séptimo sello que habíamos dejado
el sexto sello, que era el día del Señor. Ahora, el séptimo sello, vemos un poco más sobre todo esta última parte de la gran tribulación. Pero esta primera parte es muy importante porque nos pone un poco del contexto. Primeramente, llama la atención que este silencio nos habla de un silencio como por media hora. Ahora, lo que llama la atención es que estamos hablando del cielo. Y en el cielo no hay relojes, no hay tiempo en un principio. Pero obviamente aquí estamos hablando de una visión. Juan tiene una visión del cielo que le comunica algo sobre lo que está pasando en estos momentos. Lo que debemos entender es que es un silencio incómodo, un silencio largo. Ahora, todos entendemos lo que es tener un silencio largo, ¿no? En que no habla nadie. Cuando un silencio largo a lo mejor son 30 segundos, a lo mejor es un minuto, a lo mejor alcanza un par de minutos, pero normalmente cuando hay un silencio, alguien se pone nervioso y alguien rompe el silencio. Pero aquí tenemos como media hora de silencio en que no habla nadie. Pero lo que vemos, voy a bajar aquí, lo que vemos detrás de ese silencio es, bueno, vemos realmente esa multitud que está esperando lo que Dios va a hacer. Y entonces nuestra atención se enfoca en el altar de oro. Ahora, cuando decimos el altar de oro, ¿de qué estamos hablando? Pues entendemos que en el tabernáculo había dos altares. Pues podríamos también hablar del templo, sería lo mismo. Pero había primeramente en un altar fuera, ese altar era el altar donde se ponían los sacrificios grandes. Ahí es donde se ponía el cordero, por ejemplo. Pero adentro había un altar, pero es un altar pequeño. Ese altar es el altar de incienso. Ese es el altar donde cuando Zacarías entra en el templo, Zacarías el padre de Juan el Bautista, él estaba en Jerusalén, entra en el templo y ve justo al lado de este altar de incienso, ve a un ángel, es el ángel Gabriel, que ha venido para darle la noticia de que su esposa tendrá un bebé. Pues ese pensamiento de ese altar en el templo y en el tabernáculo está aquí en el cielo. No debe sorprendernos porque en un principio así es como Dios reveló el cielo a Moisés. Le reveló el cielo bajo estas figuras al final que tenemos en el tabernáculo y más tarde en el templo. Así que aquí tenemos el altar de oro, que es el altar de incienso, es el altar donde se ponía ese incienso que representa pues las oraciones del pueblo de Dios. Ahí en el tabernáculo y en el templo estaba justo delante de la cortina, esa separación entre el lugar santo y lugar santísimo. Y entonces Juan ve en ese altar y este ángel viene aquí y nos dice que pone en ese altar el incienso, pero es muy interesante notar cómo lo presenta aquí. Nos dice que aquí están, lo tengo aquí están los 7 ángeles en pie y reciben 7 trompetas. Pero este otro ángel que tenemos aquí en el versículo 3 viene con este incensario y añade las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Ahora, recordamos en el quinto sello, no sé si lo he dicho ya, pero lo vuelvo a decir, para mí el quinto sello es el sello más importante de todo el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa en el quinto sello? Se abre el altar, por cierto, entiendo que el altar que se abre sería el gran altar, no este altar de oro, sino en el tabernáculo sería haciendo referencia al altar grande, fuera. Se abre el altar y debajo del altar se ve las almas de las personas que se han muerto. Ahora, ¿qué dicen estas personas debajo del altar?
si recordáis, hacen una petición. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que por fin tomas la justa reacción que mereces. O sea, estas personas te odian y te rechazan. ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí vemos que esas oraciones, bajo la figura del incienso, se añaden a todas las oraciones del pueblo de Dios. O sea, cuando tú y yo oramos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más puedes esperar, Señor? Es que nosotros tenemos la sensación de que no podemos más. Este mundo está mal. No, lo siguiente. Pues estas oraciones están representadas aquí cuando el ángel pone sobre el altar estas oraciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios está a punto de contestar estas oraciones. Dios no ha ignorado estas peticiones durante todo este tiempo. Más bien, Dios estaba esperando el tiempo perfecto. Lo que yo diría que el número completo de los redimidos. Ya Cristo vamos a decirlo desde el otro punto de vista, las personas que van a clamar, que van a poner su fe en Cristo, pues el número de la persona se ha completado. Y entonces ahora ha llegado el momento en que el Señor actuará. Así que tenemos primeramente que este ángel toma este incensario y lo llena del fuego del altar y luego después lo arroja a la tierra. Y entonces el resultado son truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Todo eso es como símbolo de lo que viene. Todo eso es como una muestra de que la ira de Dios está a punto de caer sobre la tierra. Así que cuando empezamos con las trompetas, no debería ser una sorpresa, porque ya con esa introducción ya tenemos una idea muy clara de lo que van a ser esas trompetas. Ahora, hablemos por un momento de las trompetas. Aquí hablamos de 7 trompetas. Cuando nosotros hablamos de trompetas, solemos pensar en instrumentos musicales, ¿no? Una trompeta. Pensamos en ese pensamiento, ¿no? De la música. Pero cuando en la Biblia leemos de las trompetas, primeramente no estamos hablando de 3 pistones de color oro o plata. Estamos hablando de lo que es el cuerno de un carnero. Bien, se coge y soplando se hace un sonido como el sonido de una trompeta. Pues con esas trompetas ellos daban señales al pueblo. O sea, eso era la forma de comunicar al pueblo. Vemos primeramente que el pueblo de Israel en el desierto se movía por las trompetas. Se tocaba la trompeta y según la señal, pues mira, se levantaba un grupo de las personas, empezaba a salir de camino, luego se tocaba otra señal y salía otro grupo. También se avisaba cuando venía un enemigo contra el pueblo. Mediante las trompetas, pues se avisaba del peligro que venía. Incluso aquí he puesto en estos apuntes, en Ezequiel 33, tenemos aquí el pensamiento del que es el que está velando desde el muro y ve venir el enemigo. ¿Qué tiene que hacer? Tocar la trompeta. Él tiene que tocar la trompeta y así avisa del peligro que viene. Aquí tenemos los ángeles que están por tocar las trompetas para dar el anuncio del juicio de Dios que viene contra la tierra. Así que lo tenemos aquí, he puesto aquí, por ejemplo, es un acto de adoración ante Dios. Estoy hablando aquí del altar de incienso, esas oraciones, pero en ese acto de adoración a Dios, realmente lo que vemos es que se da lugar a lo que es el juicio de Dios contra la tierra. Así que el pueblo ha estado clamando a Dios durante siglos. Señor, ¿hasta cuándo? Y ahora llega el momento en que el Señor trae el juicio que ha prometido contra la tierra desde el principio. Bien, vamos a entrar en
las trompetas. Ahora en el capítulo 8 solo tenemos 4 trompetas y después veremos que continuamos y tenemos, pues una vez más, 3 trompetas, aunque por supuesto la última trompeta, luego tenemos un hueco muy grande y finalmente tenemos los boles, o sea, las copas de la ira de Dios. Así que vamos a enfocar en las primeras 4 trompetas, que son completamente diferentes de los 4 sellos que habíamos estudiado en el capítulo 6. Porque nada más empezar con la primera trompeta, vemos este juicio de Dios contra la tierra. No es como el sello donde veíamos que, por ejemplo, en el primer sello venía un caballo blanco, uno que iba conquistando. Bien, vamos a volver arriba y vamos a leer esta parte. ¿Lo veis bien? Si hay un voluntario que quisiera, pues vamos a leer los versículos 6 hasta el final. Muy bien, Patricia. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Vale, ese pasaje es fuerte cuando lo leemos. Bien, vamos a entrar en esa primera trompeta. Esa primera trompeta enfoca en la tierra. Primeramente notamos en esas 4 trompetas la tercera parte, que nos habla una y otra vez de la tercera parte. Estamos hablando de un juicio que afecta el 33% de la tierra, ¿vale? Esto es lo que vemos en esa sección que se repite una y otra vez. Bien, primeramente en la primera trompeta, ese primer juicio de Dios afecta la tierra. Nos habla primeramente de granizo y fuego. Ahora, para nosotros eso es un poco contrastivo, ¿no? Porque, bueno, entendemos granizo, eso son bolas de hielo, pero claro, mezclado con fuego, y sin embargo, si miramos en Éxodo 9, 22, tenemos ese mismo pensamiento, ese pensamiento de que Dios hace caer esas 2 cosas juntas, o sea, bolas de hielo y a la vez un relámpago que cae. Ese pensamiento de 2 cosas que normalmente son contrarias y sin embargo caen juntas sobre la tierra. Así que tenemos primeramente el daño del hielo, que realmente es muy, muy dañino, el granizo. Yo me acuerdo un granizo que cayó aquí en Petrer y todos los coches iban ya
marcados con las bolitas de granizo y a nosotros pues nos destruyó la antena y también la canaleta de agua, bueno, hizo muchos destrozos, pero podemos imaginar ese granizo que va haciendo estragos y a la vez viene con este fuego, este relámpago que viene encendiendo fuego encima. Incluso aquí nos habla de la sangre. Veremos también la repetición de la sangre en las siguientes trompetas. Pero obviamente entendemos que esto representa la muerte, que hay personas que mueren cuando cae ese juicio de Dios. Pero curiosamente, cuando nos habla del resultado, el resultado enfoca en dos cosas. Primeramente, en los árboles y en segundo lugar, la hierba verde. O sea, nos habla de la destrucción de toda la hierba verde y de la tercera parte de los árboles. Entonces, principalmente lo que entendemos aquí es que Dios trae ese juicio contra la tierra que afecta la misma tierra sobre la cual viven las personas. Ahora, ¿cuál es la reacción del ser humano frente a ese juicio de Dios? La reacción lógica debería ser, digo yo, el ser humano que arrepentido se clama, pide misericordia a Dios, se reconoce pecador, se reconoce en necesidad de la misericordia de Dios y sin embargo aquí no hay ninguna mención de lo que es una reacción del ser humano frente a este juicio que Dios manda. Y entonces esto nos manda a la siguiente trompeta. Y aquí, si en la primera trompeta vemos lo que es la tierra, ahora vemos el efecto de la segunda trompeta sobre el mar. Una vez más, vamos a ver la importancia de la tercera parte. Y eso es lo que nos dice que afecta a la tercera parte del mar. Nos habla aquí de una gran montaña en llamas echada al mar. Ahora, he puesto aquí muy posible que estamos hablando de una descripción de un asteroide y no sé si recordáis algunos, el asteroide que tuvieron en Rusia hace, pues ahora son yo creo que 5 o 10 años. Parece que en Rusia todo el mundo anda con una cámara en su coche. Yo no sé por qué, pero siempre que ocurre algo, en Rusia están grabando lo que ocurre. Bueno, cayó un asteroide muy grande y ya sabéis que cuando entran en la atmósfera de la Tierra, pues eso genera calor y se quema. Pues normalmente si los asteroides son más pequeños, pues igual nosotros lo vemos como lo que nosotros llamamos una estrella fugaz. Miramos en el cielo y de repente vemos una línea que pasa así y uy, tienes que hacer un deseo, ¿no? Y si haces un deseo, se supone que se cumple este deseo. Pero un asteroide muy grande, un asteroide que realmente llegue a impactar en la Tierra, esto es pues una cosa impresionante. Bueno, de hecho los científicos supuestamente dicen que así es como acabaron los dinosaurios. Ahora, yo creo que, o sea, obviamente hay evidencia en la Tierra de un impacto de un asteroide muy grande que causaría pues mucho daño, pero yo creo que bíblicamente entendemos que realmente el fin de los dinosaurios más bien se tendría que achacar a lo que es el diluvio que vemos en Génesis. Pero, y no quiero decir que todos desaparecieron en este momento, pero eso sería la exterminación de la gran mayoría de los dinosaurios. Pero este pensamiento, no sé si también habéis visto imágenes de impactos de un asteroide. Muchas veces hay pues un pequeño cañón de 1 kilómetro por un trozo que ha caído, que realmente es un trozo como, igual como una, bueno, lo que realmente impacta es como una bola de bolos.
O sea, no es muy grande y sin embargo es increíble el daño que puede hacer. Esto es lo que nosotros vemos aquí. Entiendo aquí que una gran montaña es ese elemento que entra y causa este fuego, seguramente incluso causaría sonido como un boom cuando entra, pero aquí impacta en el mar. Y ese impacto en el mar, pues si hace como un cañón en la tierra, pues solo podemos imaginar lo que haría en el mar. He puesto aquí, podría causar olas de más de 200 metros de alto. Pues si paramos a pensar en el maremoto que ocurrió hace 15 años o algo así, es increíble la destrucción que puede venir. Y entonces tenemos este pensamiento de ese momento, ese juicio que causa realmente destrozos en el mar. Y nos dice que el mar se convierte en sangre. Eso nos vuelve a recordar de las plagas de Egipcio, tal como dijimos en el granizo y el fuego de la primera trompeta. Ahora, yo no sé si realmente estamos hablando de que el mar se convierte en sangre, como entendemos que ocurrió en Egipto, que realmente el agua era roja, o si estamos hablando de una matanza en el mar, o sea, miles y miles de animales, de ballenas, de peces, de todo tipo de animal, muere en el mar o arrastrado hasta la tierra. O sea, estamos hablando de un resultado que realmente causa un desastre en el mar. Pero en el resultado aquí, una vez más, estamos enfocando en la tercera parte. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos una destrucción masiva de seres vivientes en el mar. Bien, podemos imaginar cómo sería esto. Peces, ballenas, otras criaturas del océano, pero también una destrucción masiva de las naves. O sea, todos los barcos y todo lo que está en el mar, pues ese desastre destruye pues masivamente todo lo que hay en el mar. En la tercera trompeta pasamos a los ríos. Bien, ahora esta vez estamos hablando de la tercera parte de los ríos. Esa parte de esta trompeta es más difícil para mí entender exactamente qué es lo que tenemos aquí. Nos vuelve a hablar de una gran estrella. Entonces estamos hablando de, una vez más, algo que empezamos por la dirección de un asteroide, pero realmente lo que ocurre es que es una destrucción del agua potable en la Tierra. O sea, esa estrella incluso nos da un nombre, dice, tiene el nombre Ajenjo. El nombre Ajenjo no es un nombre como Pepe o como David o un nombre así, más bien es un elemento que nosotros tenemos en la Tierra. Aquí he puesto esta nota de un libro que pone una de las sustancias más amargas de todas las conocidas, un líquido de una parte de ajenjo a 70.000 sabrá amarga. Ahora, si lo piensas, madre mía, pones una parte a 70.000, en un principio dirías, pues ya no se sabe nada, ya no se podría entender nada. Pero dicen que si lo pruebas todavía tiene la misma amargura, o sea, tiene amargura. Obviamente estamos hablando aquí de algo que convierte el agua potable de la tierra en algo como venenoso. O sea, esa amargura. Ya no puedes beber el agua. O si bebes, causa un disgusto terrible porque el sabor es tan amargo. Una vez más, estamos hablando de la tercera parte de los ríos. O sea, cuando ha habido una destrucción de fuego y granizo sobre la tierra, ha habido una destrucción en el mar y ahora incluso el agua potable de los ríos, que para la tercera parte del mundo no se puede beber. O sea, es agua amarga. Entonces vemos aquí que la tercera parte de las aguas se hacen amargas
ya no es potable. Por cierto, nos hace pensar en Éxodo 15, en las aguas de Mara. Recordáis que llegó el pueblo de Israel allí y no podían beber porque el agua era amargada, amargura, y Dios, por medio de un milagro, pues convirtió las aguas en dulces. Pero aquí tenemos también, una vez más, muchas personas mueren. O sea, entendemos por la falta de agua, y luego después muchos bebiendo porque no tienen otra cosa para beber, y el ser humano tiene que beber agua, y eso causando la muerte de estas personas. Y eso nos lleva a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta, en la primera tenemos el juicio contra la tierra, después el mar, después los ríos, y ahora nos habla de los cielos. Aquí estoy hablando de los cielos como la atmósfera de la tierra, ¿no? ¿Vale? Estoy hablando aquí nos habla de la tercera parte de las luces celestiales, o sea, lo que nosotros levantamos los ojos, vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, y nos dice que daña la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Ahora, ¿qué tipo de daño? Porque entendemos que el sol está a millones de kilómetros de nosotros, la luna está más cerca relativamente, y las estrellas están pues esparcidas por todos sitios. Yo entiendo que ese juicio no va al sol para destruir una parte del sol y va a la luna y va a las estrellas. Más bien entiendo que lo que estamos viendo aquí es algo que afecta la atmósfera de la Tierra. O sea, tenemos, de alguna manera, ocurre algo de tal forma que cuando levantan los ojos ya no ves el sol como antes. Incluso a lo mejor se puede mirar al sol sin quemarse, porque hay como una capa que está cubriendo la Tierra. Afecta a la luna, afecta a las estrellas, ya no se ven las estrellas por la noche. Obviamente, no estamos hablando de que una tercera parte del sol se apaga, porque entendemos que si una tercera parte del sol se apaga, nosotros moriríamos del frío en la Tierra. Pero de alguna manera no llega el sol, y a lo mejor no llega tampoco todo el calor del sol por lo que está pasando aquí. Entonces aquí tenemos un juicio que trae oscuridad, una vez más. Nos hace pensar en las plagas de Egipto. En Egipto habíamos visto agua convertida en sangre, habíamos visto granizo y fuego, habíamos visto la oscuridad que sufrían los egipcios. Y ahora tenemos esta oscuridad que sufre la humanidad. Y entonces, después de esta cuarta trompeta, tenemos como un pequeño interludio. Y escuchamos una voz que dice, ay, ay, ay. No es un accidente que se repite la palabra ay 3 veces, porque todavía quedan 3 trompetas más. Y ese pensamiento es para hacernos ver lo terrible que son esas primeras 4 trompetas, ese juicio que Dios trae contra la tierra. Realmente es algo completamente devastador, algo terrible. Y sin embargo, lo único que es más terrible es saber que todavía queda. O sea, primero tenemos 4 trompetas que anuncian el juicio de Dios y es terrible, pero el pensamiento de que solo vamos por la mitad. O sea, hemos hecho el que está en medio y ahora se tiene que sufrir 3 veces más el juicio que va a caer una vez más, sobre la tierra, sobre el mar, sobre los cielos, sobre los ríos. Dios está trayendo el juicio contra los seres humanos. Bien, nos dice que son terribles porque todavía son 3, y si recordamos, todavía quedan 3. Si recordamos en el capítulo 6,
habíamos empezado con también esa misma división de 4 sellos y luego después otros 3 sellos, pero aquí realmente tenemos 3 que vienen por delante que son realmente malos. Ahora, nosotros vamos a continuar un poquito más. No nos da tiempo hoy para mirar Apocalipsis 9 en su aspecto completo, pero vamos a intentar entrar por lo menos en los primeros 6 versículos. Bien, yo voy a leer Apocalipsis 9 del 1 al 6 y luego después vamos comentando. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En el quinto, con la quinta trompeta, tenemos una vez más este juicio contra la tierra, pero curiosamente, esta vez tenemos la imagen de una estrella que cae del cielo. Ahora, esa imagen de una estrella que cae del cielo a la tierra nos lleva a ver en nuestra mente esta escena de cuando Lucifer pecó contra Dios y Dios lo echó del cielo. Bien, quiero separarlo de la montaña. Habíamos visto antes la montaña que cae en esa trompeta y ahora quiero hablar de una persona. Y la verdad es que este es un capítulo que entramos y la verdad es que es muy complicado para nosotros entender todo lo que está diciendo. Nos ha dado muy poca información. Entonces, yo os voy a dar mi forma de entender esto y voy a decir claramente que puede haber otras personas que lo entienden de otra manera, pero os voy a intentar explicar cómo entiendo yo este pasaje. Bien, Juan ve en la quinta trompeta, ve primeramente cómo cae del cielo una estrella, como uno de los ángeles cae del cielo. Yo creo que Juan está viendo algo que ocurrió antes de los tiempos de la tierra. O sea, estamos hablando de la gran rebelión de Lucifer contra Dios. Y Dios echó a Lucifer del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Dios ha estado reteniendo a Satanás en todo este tiempo. Lo vemos claramente en el libro de Job. Satanás quisiera hacer daño, atacar al pueblo de Dios y sin embargo Dios constantemente está frenando a Satanás. Recordamos como dijo Jesús a Pedro, Satanás quería zarandearle como trigo, o sea, coger y machacarle, y dice Cristo, pero yo he orado por ti para que tu fe no muera, para que no fallezca tu fe. Este pensamiento de que Satanás ha estado buscando y Dios lo ha retenido, pero ahora en esa quinta trompeta lo que veo es que Dios permite libertad para que Satanás actúe de una manera que no ha actuado antes. Cuidado, está todavía en control Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Satanás no puede tocar a los sellados de Dios. E incluso a los no sellados puede tocar, pero no puede hacerles morir, solo puede afligirlos.
O sea, una vez más tenemos la misma situación en que vemos en Job, en que Satanás tiene sus límites. Dios está en todo momento en completo control. Pero aquí no vemos a Satanás solamente, sino es que vemos un grupo que nos habla aquí de las langostas. En la Biblia muchas veces vemos las langostas como un símbolo de un ejército. Y entonces vemos que estas langostas están soltadas, han estado en cadenas. Y yo voy a entender esto como una referencia a lo que vemos en Segunda de Pedro, donde vemos que hay demonios que han estado atados, que han estado en cadenas. Desde la caída de Satanás y de sus ángeles, que recordamos, solo una tercera parte de los ángeles siguió a Satanás, pues ha habido algunos que han estado en cadenas desde ese momento. Creo que es por eso que los demonios, cuando Jesús echa a los demonios del hombre en Gedara, los demonios piden, por favor, no nos mandes al abismo, más bien mándanos al hato de cerdos que está por ahí. Y si recordáis, Jesús da permiso para que entren en los cerdos y los cerdos van corriendo y se tiran por el precipicio al mar. Ese pensamiento del miedo que tiene el demonio de ir al abismo. Entiendo que aquí Dios abre las puertas del abismo y salen estos demonios terribles sobre la tierra. Entonces, su misión es hacer daño a los hombres que no llevan el sello de Dios. Tenemos aquí esta descripción de estos demonios que, bueno, realmente continúa aquí donde no había leído, pero no es para que nosotros hagamos una imagen en nuestra mente, porque sinceramente leemos la descripción y no somos capaces de imaginar. Más bien lo que hacemos bien aquí es intentar conectar esto con elementos que nos menciona aquí. Así que nos dice que semejante a caballos preparados para la guerra, o sea, el pensamiento de que pueden atacar velozmente. En sus cabezas tenían coronas de oro, pero sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones y corazas como corazas de hierro. O sea, ese pensamiento de que son invencibles, son guerreros que vienen y dan miedo. Ese pensamiento de como una cara de un hombre, pero son como escorpiones. Nos habla de su capacidad de picar con estos aguijones. Por cierto, no sé si alguien ha sufrido alguna vez la picadura de un escorpión. ¿Alguien ha sufrido alguna vez eso? Yo tengo mucho respeto para los escorpiones. Yo he estado cerca, pero nunca he visto en México, cuando estaba en México, que los cogían por la cola y los llevaban. Y decían, no, es fácil. Digo, no, yo no lo voy a hacer porque seguro yo lo cojo un poco mal y seguro que me pincho. Pero imagino que es como una picadura de avispa, y eso sí que me han picado en varias ocasiones y no es agradable para nada. Pero ese es el pensamiento del sufrimiento que tienen, y nos dice durante 5 meses. Y estos están bajo el rey. Nos dice aquí, si veis aquí en pantalla, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión. Estos nombres significan destrucción. Entonces, aquí la imagen que tenemos en esta quinta trompeta es una imagen de aflicción sobre la tierra. Y voy a ir un poco más lejos y decir que estamos hablando de una aflicción espiritual. No descarto que también sea físico, pero tengo la sensación de que, puesto que estamos hablando de estas langostas, que estamos hablando aquí de un sufrimiento espiritual que puede también llevar a sus consecuencias físicas, pero lo más fuerte aquí es que los hombres
pueden desear la muerte, pero como que no hay forma de morir. Ese pensamiento de que el suicidio no funciona. La persona intenta quitar la vida y como que no puede. Esta es ese juicio terrible que viene en estas trompetas. Pues vamos a pausar aquí en medio porque todavía nos queda la sexta trompeta y esta última parte del capítulo. Ya vemos aquí el primer ay, ya pasó, ya veremos el segundo ay y el tercer ay que todavía quedan por delante. Pero quiero terminar esa sección con un pensamiento positivo, porque la verdad es que estamos leyendo de cosas muy, muy difíciles, cosas muy feas, si pensamos en lo que va a caer sobre la tierra. Pero ese pensamiento en medio que tuvimos ahí, que los que están sellados no pueden ser dañados por estos escorpiones. Ese pensamiento de que Dios está protegiendo a los suyos. Entendemos que en este mundo nosotros podemos sufrir igual que sufren otros. O sea, nosotros podemos contraer COVID-19. Yo creo que ya eso no es tan terrible como hace 2 años, pero nosotros podemos tener cáncer, nosotros podemos tener un problema físico, podemos estar cruzando la calle y viene un coche y nos pueden pasar 1000 cosas malas. Dios nunca nos da una promesa de que si somos sus hijos no nos va a pasar nada malo. En este mundo pasan cosas malas. Ahora, Dios está con nosotros, jamás nos abandona. Pero aquí vemos que Dios protege a los suyos y ese juicio de estos demonios que vienen sobre la tierra no tienen poder para tocar a los suyos. Y creo que es un recordatorio para nosotros de que incluso en este mundo en que sí podemos sufrir cosas, todavía está la protección de Dios sobre nosotros. Y eso es un consuelo muy grande para nosotros, saber que Dios no nos abandona, Dios no se olvida de nosotros, sino que Dios está con nosotros. Y como he dicho varias veces, sigo repitiendo esto, pero al final de los tiempos todo el grano terminará en el granero y toda la cizaña terminará en la fogata. Tenemos esta promesa que Dios no nos abandona y esto es algo precioso para nosotros. Estamos viviendo momentos muy inciertos, momentos en que no sabemos lo que va a pasar mañana, pero en un sentido sabemos lo que va a pasar mañana. En algún día de estos, el Señor volverá para llevarnos a su presencia y al final Él protegerá a los suyos y al final Él ganará la victoria eterna sobre Satanás y sus demonios y todos los que siguen en pos. Pues vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por esa gran confianza que nosotros tenemos como tus hijos, que tú nunca nos abandonas, que estás con nosotros y podemos confiar porque un día estaremos en tu presencia. Pero Padre, vienen días terribles sobre la tierra, no solamente porque hay guerras en este mundo, sino porque el ser humano está en rebeldía contra ti y un día tu oportunidad de misericordia que has dejado durante miles de años, ese periodo de misericordia acabará. Y al final tu juicio caerá sobre los que han rechazado tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en ser un testimonio a este mundo, a compartir el mensaje del Evangelio para que otros te puedan conocer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.